En la noche del 5 de abril, agentes de los cuerpos de seguridad de Ecuador irrumpieron en la sede de la embajada mexicana en ese país, sin que previamente hubiese mediado notificación oficial alguna. ¿El motivo de que así sucediese? Extraer por la fuerza y colocar bajo arresto a quien fuera el vicepresidente del gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017. Más allá de la estridencia mediática que de inmediato causaron las imágenes en las que se observa a policías ecuatorianos trepar por la fachada de la embajada para ingresar en ella y, por supuesto, de lo alarmante que puede parecer que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido romper relaciones diplomáticas con Ecuador, los hechos en sí mismos resultan de enorme relevancia. México reaccionó cerrando su embajada en Quito tras el asalto militar y la ruptura diplomática con Ecuador. Después de estos acontecimientos y aunque no se va a producir ningún conflicto armado, debemos conocer la realidad militar de ambos países. Y no vamos a platicar sobre números, algo sencillo que hacen muchos canales sin capacidad de entender algo de este tipo, sino la realidad de la proyección de tropas en un conflicto. De los dos países, solo México por capacidad económica y de personal, tendría la capacidad militar de proyectar fuerzas lejos de su territorio para defender sus intereses o los de sus conciudadanos, pero la falta de voluntad política en las últimas décadas hace que en este momento su capacidad de acometer esas misiones sea muy reducida. En cualquier grupo humano el conflicto puede surgir, motivado por diferentes causas que pueden ir desde la necesidad a la envidia. A partir de aquí múltiples factores pueden dar lugar a las diferentes evoluciones del mismo, que pueden ir desde el autocontrol hasta el descontrol indefinido, y desde la autodestrucción hasta la proyección del conflicto hacia otros grupos de los que se quiera obtener algo de una forma tímida o, sin temor a las consecuencias, fallo de la disuasión. Las naciones mejor armadas, amparadas en su fortaleza armamentística, parecen confiar en su capacidad de disuasión para conseguir mantener cualquier conflicto fuera de sus fronteras, resolverlo en su lugar de origen. Si pretendemos garantizar nuestra defensa, a la vez que acudir allá donde nuestros intereses puedan verse afectados, debemos articular una fuerza proyectable, con capacidad para atender cualquier circunstancia que pueda suceder en dichas acciones, desde la contención de una crisis incipiente, o la simple evacuación de nacionales, con la proyección inmediata de una fuerza ligera, pasando por la contención de una agresión de fuerzas regulares, e incluso blindadas, sobre las fuerzas desplegadas, hasta el contraataque con fuerzas blindadas enviadas en apoyo de las fuerzas normalmente desplegadas. Todo ello con la posibilidad de disponer de fuerzas que puedan garantizar la defensa territorial nacional hasta el regreso de la fuerza proyectada. La entidad de dichas fuerzas debe ser aquella que nuestras posibilidades económicas nos permitan, pero obviamente, pasando por una mejora sustancial. Pero unas fuerzas armadas creíbles requieren disponer de unas características especiales que garanticen el éxito en la defensa de los intereses nacionales desplegando fuerzas en otros países. Estas características son: superioridad aérea, gran potencia de fuego, capacidad de proyección, capacidad de supervivencia frente a las agresiones, elevada capacidad de inteligencia, y una reserva capaz de garantizar la seguridad de la nación aun cuando gran número de las fuerzas permanentes, como decíamos, se encuentren en una expedición. Como consecuencia natural del cambio de escenario aparece una serie de capacidades que necesitan ser potenciadas. Unas fuerzas cuya preparación se orientaba a la defensa del territorio, y acostumbradas a apoyarse en su propia infraestructura, presentan lógicas carencias para operar desplegadas y de forma prácticamente autosuficiente. Dichas carencias mexicanas que debemos luchar por mejorar se agrupan en las siguientes áreas. 1. Capacidad de despliegue y movilidad. 2. Capacidad para mantener un esfuerzo sostenido. 3. Capacidad de actuación eficaz. 4. Capacidad de autoprotección. 5. Capacidad de mando y control. En estos 5 puntos creemos que México necesita una gran mejora, como por ejemplo en las plataformas marítimas de proyección de soldados y aeronaves de transporte de mayor capacidad. Hoy más que nunca como mexicanos nos damos cuenta que sin descuidar la seguridad interna, la educación, la falta de empleo, la sanidad y otros muchos factores, una defensa capaz da resultados disuasorios para casos como el sucedido el 5 de abril y evita muchos otros problemas. México, siendo un país pacífico, debe buscar un consenso político para que nuestras fuerzas armadas para que estén mejor equipadas. Es mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener. Esperamos sus comentarios.